Ok, entonces iniciamos. Provisión de cartera. Tenemos tres métodos para determinar o calcular la provisión de la cartera. Nuestro primer método es antigüedad de saldo. Nuestro segundo método, saldo o porcentaje, más bien aquí, ¿verdad? Aquí vamos a escribir sobre porcentaje sobre el saldo de las ventas al crédito, y en el 3, porcentaje sobre el saldo de las cuentas por cobrar. Si aquí tengo las cuentas por cobrar, es un valor que va a salir ¿dónde? En el balance general a una fecha específica. Entonces, tenemos ventas al crédito. Las ventas al crédito, ¿dónde lo voy a encontrar? En el estado de resultados, que son las ventas que comenzaron en enero hasta las ventas que terminaron en diciembre de un año. Si fuera un año, a lo que yo le voy a aplicar el porcentaje al saldo sobre las ventas al crédito. Y la antigüedad de saldos es a una fecha específica. ¿Qué tan antigua o qué tan vieja se me han vuelto las facturas que integran las cuentas por cobrar de ese periodo? Vamos a ver cada uno. Entonces tenemos aquí saldo sobre cuentas por cobrar. Tenemos este caso. La panadería La Sombrita refleja en sus cuentas por cobrar 365.623 Córdoba al 31 de diciembre de 2019 y se le solicita al contador que registre el 2% del saldo como provisión para el año 2020. Entonces, este valor que va a calcular va a ser la provisión, o sea, lo que yo espero perder en 2020. Pero ¿sobre qué lo estoy sacando? Sobre el estimado, ¿verdad? Sobre las cuentas por cobrar que estaban al 31 de diciembre. Este valor después yo lo voy a venir ajustando. Pero ahorita yo lo que estoy esperando, de acuerdo a mi método, ¿verdad? Que es un porcentaje sobre el saldo de las cuentas por cobrar. En este caso sería el 2%. Entonces, si yo multiplico 365.623 por el 2%, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 7.312 y unos centavos. ¿Cómo se contabiliza eso? Eso se va a contabilizar como un gasto de administración, provisión, 7.312, las cuentas de gastos se van en el debe, ¿verdad? Y la estimación para cuentas incobrables, 7.312. ¿Qué es este valor? Este valor va a estar reflejado en el balance general y voy a tener en el balance general cuentas por cobrar menos la estimación para cuentas incobrables, que sería este 7.312. Entonces, esta cuenta de acá es un valor que se resta a las cuentas por cobrar en el balance, y este es un gasto que forma parte de los gastos de administración. Este valor también podría ser un gasto de ventas. Va a depender de lo que establezca, ¿verdad?, el catálogo de cuentas de la empresa. ¿Por qué sería un gasto de ventas? Porque como está relacionado directamente con las ventas, entonces yo lo registro como un gasto de ventas. ¿Por qué sería gasto de administración? Porque es parte de las actividades que realiza la administración para poder realizar sus actividades, como es la cobranza. Entonces yo lo pongo como un gasto de administración. Entonces, pero podría ser un gasto, o sería más propio dejarlo como un gasto de ventas. Entonces, este es mi primer método. Tengo la cuenta por cobrar, tengo un porcentaje y esta es la cantidad que yo preveo que no se va a recuperar o que se va a perder. ¿Por qué? ¿Cómo llego a eso? Históricamente es lo que se ha perdido proporcionalmente en los últimos años. El primer método, porcentaje sobre el saldo de las cuentas por cobrar. Segundo método. No, ok, este es siempre el primer método. En este segundo caso dice, el 31 de enero de 2020 se determinó que el cliente Salomón sufre una enfermedad grave y no podrá pagar. El saldo del cliente era de 3.100, por lo que se le pide al contador la baja de ese saldo. ¿Qué significa la baja? La baja significa que yo lo tengo que desaparecer de las cuentas por cobrar, porque este cliente yo ya estoy claro de que no me va a pagar. Entonces no tiene sentido que yo lo siga reflejando como una cuenta por cobrar en mi cuenta de cliente.
Ya no es un activo. ¿Por qué? Porque no me va a generar beneficios económicos en el futuro. Entonces, yo tengo que darle de baja, cuando yo registre la cuenta de este cliente, acuérdense que las cuentas por cobrar van en el debe, pero ahora lo que estoy haciendo es dándole de baja los sacos. ¿Y contra qué cuenta lo voy a sacar? Contra una cuenta que se llama estimación para cuentas incobrables, que es la misma que registré anteriormente. Aquí, estimación para cuentas incobrables. Entonces, esto me va a reducir la provisión que tenga y esa es la lógica de la provisión. Esta provisión va a ir absorbiendo las cuentas de los clientes que no me puedan pagar. Entonces, en este caso, de los, de los 7.310, yo voy a ocupar ahora, ¿verdad? De este colchón que tengo aquí, voy a ocupar 3.100. Entonces, esta es la lógica que voy a usar siempre que le dé de baja a un saldo. Va a ser porque ya se hicieron todas las gestiones y ya descubrí que definitivamente este cliente no se puede recuperar la plata. Entonces, yo le voy a dar de baja, que es sacarlo de la cuenta por cobrar clientes para que quede en cero. Y eso lo va a absorber la estimación para cuentas incobrables, que tenía naturaleza acreedora, y ahora con esto la estoy disminuyendo. Segundo método, saldo sobre ventas al crédito, un porcentaje. Entonces, esto es exactamente igual al anterior, nada más que en vez de utilizar las cuentas por cobrar como base para determinar el cálculo, aquí lo que se utiliza son las ventas al crédito. Las empresas generalmente venden al crédito y venden al contado. No necesariamente una empresa va a vender 100% al crédito. Entonces, una parte de esas ventas al crédito es lo que yo ocupo para determinar cuánto sería mi provisión para cuentas incobrables. Y entonces, en este caso, dice, las ventas al crédito 2019 suman 1.800.000 en el taller Somoto. Y se le solicita provisionar la estimación para cuentas incobrables por el método de saldo sobre venta al crédito, con una estimación de 1% para cuentas de dudoso cobro. Entonces recuerden, ¿verdad? Yo voy a provisionar, ¿qué cosa? Voy a provisionar con información histórica del 2019, voy a provisionar lo que creo yo que puede pasar en el 2020. Entonces, en este caso de 1.800.000 multiplicado por el 1% van a ser 18.000. El asiento contable es el mismo, si se fijan, lo único que cambió fue la metodología del cálculo. El asiento contable va a ser gastos de administración, gastos de venta. Vamos a dejar aquí mejor gastos de venta. Vamos a corregir aquí, vamos a cambiar, vamos a ponerle gastos de venta. Y la provisión. Entonces hagamos la comparación rápida. Tenemos aquí que utilizamos como base las cuentas por cobrar. Y aquí utilizamos como base las ventas al crédito. Entonces, ahí tenemos dos métodos para la determinación de la estimación para cuentas incobrables. Vamos a nuestro tercer método. El tercer método es más complejo porque en el tercer método hacemos una combinación de porcentaje para periodos específicos. Entonces veamos qué dice acá. La antigüedad de saldo. El método de antigüedad de saldo es un análisis de los débitos que integran cada uno de los saldos a cargo de los clientes, tomando como base la fecha de la factura o la fecha de vencimiento. Esta forma de análisis se usa como auxiliar en la determinación de los saldos reducidos y de dudosa recuperación. Esta es su definición. Vamos a ver todas estas expresiones en números. Entonces tenemos aquí que los saldos de cartera de la miscelánea y pelícano se resumen en la siguiente tabla. Y se le solicita al contador calcular la estimación para cuentas de dudoso cobro al 31 de diciembre de 2020. La política es aplicar como estimación 15% cuando las cuentas se atrasan hasta de 1 a 30 días. 40%
cuando las cuentas se atrasan de 31 a 60 días. Y 100% cuando las cuentas se atrasan más de 60 días. Los créditos se otorgan a 30 días. Entonces, miren qué interesante. Tenemos que partir ¿de dónde vamos a partir? Lo primero que necesitamos hacer es, aquí tenemos la cartera, tenemos la fecha en la que se emitió el crédito, el nombre del cliente y tenemos cuánto fue lo que se le dio el crédito. Ahora, ¿qué nos hace falta? ¿Qué necesitamos ahí? Nosotros necesitamos en este cuadro establecer la antigüedad de la cartera. ¿Por qué? Porque cada una de las antigüedades tiene diferentes porcentajes que le voy a aplicar de estimación. En la primera columna tengo el concepto de corriente. ¿Qué significa corriente? Corriente significa que mi cartera, yo tuve un crédito, pero todavía no ha llegado la fecha en la que me toca pagar. O sea, si a mí me dan el crédito hoy y hago este análisis hoy, entonces yo voy a estar en un estado corriente porque todavía no me toca pagar, tengo 30 días para pagar. Entonces, corriente significa que de la fecha, fíjense bien, de la fecha en la que se me otorgó el crédito, y en este caso dice que el crédito dura 30 días. Todavía no han pasado esos 30 días y por lo tanto estoy en estado corriente. Después tengo vencida de 1 a 30, vencida de 31 a 60 y vencido a más de 60. ¿De qué estoy hablando aquí? De días. Vencida significa que ya pasaron los 30 días y yo ya me atrasé un día en el pago de mi obligación. Entonces yo me puedo atrasar de 1 hasta 30 días y si estoy dentro de ese rango, entonces este saldo pasaría para acá. Pero si han pasado más de 30 días, pero no más de 61, entonces voy a escribir este 3.850 aquí. Y por último, si ya pasaron más de 60 días, entonces voy a agarrar este valor y lo voy a escribir aquí en esta columna. Entonces, esto se llama clasificar la cartera y voy a clasificar mi cartera de acuerdo a la antigüedad. Entonces, vamos a ver acá. Fíjense aquí. Aquí tengo mi fecha. ¿A qué fecha se está haciendo este análisis? Este análisis se está haciendo el 31 de diciembre de 2020. Entonces, veamos aquí. Estas son las fechas de la factura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero ver aquí? Yo lo que quiero ver aquí es cuántos días de atraso tiene esta cuenta, si tiene atraso o en su defecto si está en estado corriente. Entonces, vamos a ver qué dice aquí. Veamos. Y tenemos aquí que si a mí me otorgaron el crédito el 2 de noviembre, la auditoría, entonces, ¿cuándo tenía que pagar? Como son 30 días de crédito, a mí me tocaba pagar el 2 de diciembre. Fíjense qué interesante. Después tengo por acá, fíjense, ¿a qué fecha es la auditoría? La auditoría, perdón, el cálculo que estoy haciendo es al 31 de diciembre de 2019. Vamos a corregir aquí. 2019. Y entonces dice que del 2 de diciembre al 31 de diciembre han pasado 20 días. Como han pasado 29 días, como han pasado 29 días, entonces me voy en mi cuadrito para acá arriba. Y entonces, si han pasado 21 días, ¿en qué clasificación debe quedar? En corriente, de 1 a 30, de 31 a 60 o a más de 60. Entonces va a quedar en este rango. Entonces voy a agarrar estos 3.850, los voy a registrar en esta columna. ¿Por qué? Porque aquí lleva 29 días de retraso y entonces dice que son de 1 a 30 días, va a quedar en esta columna. Vamos con el siguiente, dice que es el 23 de diciembre de 2019.
Dice que si yo le sumo 30 días, la factura fue entregada, la venta fue hecha el 23 de diciembre, entonces a esta persona le toca pagar en 30 días. ¿A qué fecha le toca pagar? Le toca pagar el 22 de enero de 2020. Como la auditoría la estoy haciendo al 31 de diciembre, entonces aquí me sale un negativo. ¿Qué significa ese negativo? Significa que aún me faltan 22 días para llegar a la fecha de pago. Todavía no me toca cancelar. Fíjense, 23 de diciembre, me toca pagar el 22 de enero, pero la revisión o el cálculo lo estoy haciendo el 31 de diciembre. Me va a dar un negativo porque todavía no he llegado a la fecha de pago. Entonces, en ese caso, como no he llegado a la fecha de pago, va a estar en un estado corriente. Dígame, ¿quiere hacer una consulta? Axel, ¿hay alguna consulta? Sí, cuando le puso el menos 23, o menos 22, que es la fecha, automáticamente se va a poner el menos 22 o no, o lo tiene que configurar. No, o sea, aquí, esto vos lo haces, o sea, saca tu cuenta, si tenés aquí, si vos tenés, dice aquí, que a vos te toca pagar el 22 de enero y estás al 31 de diciembre, ¿cuántos días te falta para cancelar? Te toca pagar el 22 de enero. Y estamos haciendo el análisis del 31, ¿cuántos días te quedan para pagar? Menos 22. Te quedan 22 días, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí sale negativo, porque no es que está atrasado, sino que más bien le falta. ¿Queda más o menos claro ahí? Sí, más, un poco más claro. Sí, ahí el negativo es que todavía no ha llegado, pues la fecha que me toca cancelar el crédito. Ok, veamos ahora este. Entonces dijimos que como todavía no ha llegado, va a estar en la columna corriente, porque corriente significa que todavía no ha llegado la fecha de pago. Vamos con el siguiente. La siguiente dice que la factura se emitió el 1 de octubre de 2019. Entonces, si yo le agrego a eso 30 días, significa que esa factura debió haberse cancelado el 31 de octubre. Como mi análisis lo estoy haciendo al 31 de diciembre, ¿cuántos días han pasado entre el 31 de diciembre y el 31 de octubre? Entonces, aquí han pasado 61 días. Entonces, en mi rango aquí, ¿dónde voy? ¿A qué columna? Voy a la columna de 31 a 60 o a más de 60. Sería a más de 60 porque estamos hablando de 61 días. Entonces, va a quedar registrado aquí, en esta columna, los 4.650. Veamos la que sigue. La que sigue dice que el crédito se otorgó el 14 de octubre. Como son 30 días de crédito, entonces esta persona nos debió pagar el 13 de noviembre. Entonces me voy a fijar acá que mi revisión que estoy haciendo o mi cálculo es al 31 de diciembre. Entonces, entre el 13 de noviembre y el 31 de diciembre, ¿cuántos días han pasado? Y aquí dice que han pasado 48 días. Entonces, ¿en qué rango va a quedar? Va a quedar entre el 31 y 60. Entonces, este valor va a quedar reflejado acá, los 7.000. Y el último, Maestro, sí, siempre va a ser hasta 30 días la fecha, ¿verdad? 31, perdón, 31 del 12 del 2019, siempre va a ser esa o va a ir en el ejercicio. en el ejercicio se va a poner a qué fecha se va a hacer el cálculo, pero siempre va a ser el final de un mes. Siempre va a ser porque Okay. esto, como la contabilidad se hace y se cierra mensual, entonces siempre yo le voy a dar una fecha que le voy a llamar en el ejercicio la fecha de corte o la fecha de cierre, que es la fecha en la que se va a hacer el cálculo. Entonces, esta fecha que está aquí es la fecha del cálculo y esta fecha que está aquí es la fecha de la factura. Esta fecha que está aquí es la fecha en la que debe pagar el cliente.
Y esto son la cantidad de días del crédito. Entonces, esto también puede variar. Hay empresas que dan 15 días de crédito, hay otras empresas que dan 45 días, 60, entonces va a depender de la empresa. Entonces, esos datos yo se los voy a ir variando para que ustedes hagan cálculos diferentes. Entonces, aquí tenemos que el crédito se dio el 23 de septiembre. 30 días después que le toca pagar, ¿cuándo le toca pagar? Le tocaba pagar el 23 de octubre. El análisis lo estamos haciendo en diciembre y entonces la diferencia entre el 31 de diciembre y el 23 de octubre me va a dar 69 días. Entonces la última va a ir en esta columna porque es más de 60 días. ¿Y para qué hice todo eso? Fíjense y repaso aquí. Aquí tenemos unos porcentajes. Ahí tenemos unos porcentajes y esos porcentajes son relevantes porque estos porcentajes son los que me van a decir ahora cuánto es la estimación. Entonces, lo primero que hago es saber cuánto está corriente. A lo que está corriente, ¿qué porcentaje de estimación le voy a aplicar? Si se fijan, no dice corriente por ningún lado. Entonces, el porcentaje de estimación va a ser 0. A los que están de 1 a 30, dice que son hasta 30 días, le voy a aplicar un 15%. A los que están a 60, les voy a aplicar un 40%. Y a los que están a más de 60, le voy a aplicar una estimación de 100%. Entonces vamos a ver cómo queda eso. Lo tenemos por acá. Entonces aquí tengo mi suma. Vamos a ver. Entonces tenemos acá, fíjense. Tengo corriente. ¿Qué porcentaje de estimación lleva corriente? Lleva un porcentaje 0, de hecho ni lo menciono. De 1 a 30, 15%. De 31 a 60, 40%. Y a más de 60, 100%. Entonces tengo 3.850 por 15%. Me da 577.50. 7.000 por 40%, 2.800 y 12.850 es el 100%. Entonces la suma de estos valores de estimación va a ser mi estimación para cuentas incobrables. Y en los dos métodos anteriores que hicimos, simplemente multiplicamos el saldo de las cuentas por cobrar o el saldo de las ventas al crédito, pero aquí primero lo que hicimos fue agarrar cada uno de los clientes, ponerlos dentro de su antigüedad, fíjense, y finalmente, ¿verdad? La suma de esto es lo que me va a dar el total de la estimación. Ahora que yo ya tengo mi cálculo de estimación, entonces lo que voy a reflejar a continuación es su contabilización. Tengo la misma lógica de las cuentas. Fíjense, gastos de administración. Aquí vamos a corregirlo también, gastos de ventas. Gastos de ventas. Y estimación para cuentas incobrables, y ahí ya tendría completo, ¿verdad?, mi registro de estimación. Ok, jóvenes, preguntas hasta ahí. Preguntas. ¿Me preguntas? Ok, entonces aquí, hoy vimos ya la parte teórica, ¿verdad?, de las cuentas por cobrar.
La próxima clase va a ser una clase bastante de práctica, básicamente lo que vamos a estar practicando esto. Entonces va a quedar les voy a dejar algunas tareas para que practiquen eh, algunos casos, ¿verdad? Para ser más específico y cambiar y ponerle su nombre correcto, voy a dejarle unos casos para que ustedes practiquen. Estos casos no van a tener valor, porque el valor va a ser la tarea, o más bien el caso práctico que se va a asignar para la sesión de la próxima semana, ¿verdad? Pero sí les voy a dejar varias cosas para que ustedes repitan estos procedimientos. Inmediatamente que termine la clase vamos a subir los videos de los cálculos que acabamos de hacer para que ustedes tengan una forma de cómo apoyarse, y adicionalmente está el libro, ¿verdad? Que está subido en la plataforma, y donde indico, ¿verdad? El capítulo que hay que leer para que ustedes lean ese capítulo y se estén apoyando. Maestro, Sí. ay, disculpe que lo estoy interrumpiendo mucho, pero es que, miren, em, va a subir una explicación, ¿verdad? O esta misma grabación para Esta, apoyarnos. sí, la grabación de lo que acabamos de hablar ahorita es lo que voy a hacer. Ah, sí, estaría bien. Muchas gracias, disculpe. Sí, para servirle. No hay problema, Axel, para eso estamos, ¿viste? Para apoyarlos en todo lo que podamos. No hay ningún inconveniente, todo bien. Bueno, muchachos, y entonces eso sería por hoy. Y si tienen, ya saben, cualquier consulta, pues podemos verlo, me mandan al WhatsApp cualquier información, y estamos en comunicación. Yo voy a subir entonces, voy a subir 3 ejercicios, 3 casitos para que ustedes repitan lo que acabamos de hacer ahorita en la explicación. Que van a ser los mismos casos, o más bien la misma lógica. Lo que voy a cambiar son algunos valores para que ustedes estén practicando, y en la próxima sesión vamos a hacer otros casitos prácticos, ¿verdad? Para que ustedes se lleven ya una mejor visión de este tema de las cuentas por cobrar y de sus provisiones. Maestro, tenemos tiempo para entregar la segunda tarea. Sí, voy a ajustar el tiempo, ¿verdad? Para que ustedes puedan entregar la primera también, por si acaso hay alguien que se haya atrasado, y la segunda tarea para que me la puedan entregar a más tardar el próximo martes. Oh, gracias, gracias, gracias. Una consulta, maestro. Para los que ya los entregaron, ¿usted pondría la calificación en el trayecto de la semana o nos avisaría? Sí, en el trayecto de la semana yo voy a estarles calificando lo que ya entregaron. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta, jóvenes? Ok, entonces muchachos, estamos en contacto y nos vemos el próximo martes. Ya saben, pueden contactarme al grupo WhatsApp en cualquier momento para cualquier consulta o duda que puedan tener. Ok, maestro, no hay ningún problema. Muchas gracias por el apoyo que nos está brindando respecto a los temas. Bien, saludos a todos. Gracias, profe. Saludos. Pase buen día.